Si estás interesado en invertir en la bolsa de valores, es probable que hayas escuchado hablar de los ETF. Los fondos cotizados, también conocidos como ETF, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds, son una herramienta de inversión cada vez más popular. Pero, ¿qué son los ETF? ¿Cómo funcionan? ¿Son una buena opción para ti? En esta guía completa, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre los ETF. Desde su definición y cómo funcionan, hasta cómo puedes invertir en ellos y los riesgos y beneficios que conllevan. ¿Pero qué son los ETF? Los ETF son fondos cotizados que se negocian en la bolsa de valores como si fueran acciones. Estos fondos están diseñados para seguir un índice, un sector o una materia prima en particular. Los ETF pueden estar compuestos por cientos o miles de acciones, lo que significa que proporcionan una diversificación instantánea a los inversores. En términos más simples, los ETF son como una bolsa de golosinas, pero en lugar de tener dulces, tiene acciones de diferentes empresas. Es decir, son una forma de invertir en la bolsa de valores, pero en lugar de comprar acciones individuales de una empresa, compras una bolsa que tiene un poco de cada una. Por ejemplo, imagina que te gustan las bebidas gaseosas y quieres invertir en el mercado de bebidas. En lugar de comprar acciones solo de Coca-Cola, podrías comprar un ETF que tenga acciones de Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper y otras compañías de bebidas. De esta manera, tu inversión se diversifica y no estás poniendo todos tus huevos en una sola canasta. Un ETF es un fondo de inversión que se cotiza en bolsa, lo que significa que se puede comprar y vender como una acción en cualquier momento durante el día. Un ETF está diseñado para seguir el desempeño de un índice específico, como el S&P 500, el Dow Jones o el Nasdaq. Por ejemplo, si inviertes en un ETF que sigue el S&P 500, estás invirtiendo en un fondo que posee todas las acciones en el S&P 500. Cuando el S&P 500 sube, el valor de tu ETF también sube, y viceversa. En lugar de comprar acciones individuales en cada una de las empresas incluidas en el índice, puedes comprar una sola acción de un ETF que refleje la composición del índice. La ventaja de invertir en un ETF es que obtienes una exposición diversificada al mercado con una sola inversión. Además, los ETF suelen tener comisiones más bajas que los fondos mutuos tradicionales, lo que puede ayudarte a ahorrar dinero en costos de inversión. Existen muchos ETF populares en el mercado, pero algunos de los más conocidos y negociados son SPDR S&P 500 ETF Trust. Este ETF sigue el desempeño del índice S&P 500, que es uno de los índices más amplios y representativos del mercado de valores de Estados Unidos. Invesco QQQ Trust. Este ETF sigue el desempeño del índice Nasdaq 100, que incluye a las 100 empresas más grandes y activas del Nasdaq. iShares Russell 2000 ETF, IWM. Este ETF sigue el desempeño del índice Russell 2000, que incluye a las 2000 empresas más pequeñas del mercado de valores de Estados Unidos. Vanguard Total Stock Market ETF, VTI. Este ETF busca replicar el desempeño del índice CRSP US Total Market, que incluye a todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. iShares MSCI EAF ETF, EFA. Este ETF sigue el desempeño del índice MSCI EAFE, que incluye a las empresas de países desarrollados fuera de América del Norte. Estos ETFs son solo algunos ejemplos de los muchos que existen en el mercado. Cada ETF se enfoca en un índice específico o en un sector del mercado, y es importante investigar y entender los detalles de cada uno antes de invertir. Para crear un ETF, primero se necesita una entidad que actúe como patrocinador del fondo y una entidad que actúe como creador autorizado. El patrocinador del fondo crea la estrategia de inversión del ETF y lo registra con la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. El creador autorizado luego compra los valores subyacentes que el ETF rastreará y los entrega al patrocinador del fondo a cambio de acciones del ETF recién creadas. El patrocinador del fondo luego vende estas acciones del ETF en el mercado secundario para que los inversores puedan comprarlas.
Por otro lado, cuando un inversor quiere vender sus acciones de un ETF, las vende en el mercado secundario. Estas acciones son compradas por otro inversor en el mercado secundario, no directamente por el patrocinador del fondo. Luego, el creador autorizado recibe las acciones del ETF del inversor que las vendió y las liquida a cambio de los valores subyacentes del ETF que el patrocinador del fondo mantiene en reserva. La liquidación del ETF implica la venta de los valores subyacentes del ETF para cubrir el valor de las acciones del ETF que se están vendiendo en el mercado secundario. Esto se hace para asegurarse de que el ETF siempre tenga el valor correcto. Hay diferentes tipos de ETF que se pueden dividir en función de su estrategia de inversión. A continuación, te explicaré algunos de los más comunes. ETF de seguimiento de índices. Este tipo de ETF replica el rendimiento de un índice específico, como el S&P 500 o el Nasdaq. Esto significa que si el índice aumenta en un 5%, el ETF también lo hará. ETF sectoriales. Estos ETF se enfocan en un sector específico, como energía, tecnología o finanzas. Si crees que un sector en particular tendrá un buen rendimiento, puedes invertir en un ETF sectorial para obtener exposición a ese sector. ETF de renta fija. Estos ETF invierten en bonos y otros activos de renta fija, como pagarés y letras del tesoro. Son una buena opción para aquellos que buscan ingresos regulares y estabilidad en su cartera de inversiones. ETF de materias primas. Estos ETF se enfocan en invertir en materias primas como oro, plata, petróleo o agricultura. Si crees que los precios de las materias primas van a subir, un ETF de materias primas puede ser una buena opción. ETF de dividendos. Estos ETF invierten en compañías que pagan dividendos regulares. Si estás buscando generar ingresos regulares de tu inversión, un ETF de dividendos puede ser una buena opción. Recuerda que cada tipo de ETF tiene sus propias características y riesgos, por lo que es importante investigar y comprender la estrategia de inversión antes de invertir en ellos. En relación con los valores subyacentes que está rastreando. Invertir en fondos cotizados en bolsa puede tener varios beneficios interesantes. Aquí te los presento. Diversificación. Los ETF te permiten invertir en un gran número de empresas, lo que significa que puedes tener una cartera diversificada sin tener que comprar cada acción individualmente. Así, reduces el riesgo de invertir todo tu dinero en una sola empresa. Bajo costo. Los ETF tienen costos más bajos que los fondos mutuos y los fondos administrados activamente. Además, no tienes que pagar por la compra y venta de acciones individuales, lo que también te ahorra dinero. Fácil acceso. Puedes invertir en ETF a través de una cuenta de corretaje o de inversión en línea. La compra y venta de ETF es muy similar a la compra y venta de acciones individuales. Transparencia. Los ETF publican su cartera diariamente, lo que significa que puedes ver exactamente en qué empresas estás invirtiendo en tiempo real. Flexibilidad. Los ETF se negocian como acciones en la bolsa de valores, lo que significa que puedes comprar y venderlos en cualquier momento durante el horario de mercado. También puedes invertir en ETF de diferentes sectores, como tecnología, salud o energía. Aunque invertir en ETF puede tener beneficios, también conlleva algunos riesgos. Algunos de los riesgos más comunes incluyen riesgo de mercado. Al igual que con cualquier inversión en la bolsa de valores, el valor del ETF puede fluctuar y estar expuesto a la volatilidad del mercado. Riesgo de seguimiento de índice. Aunque los ETF están diseñados para seguir un índice específico, a veces no lo hacen con precisión. Esto se debe a factores como los costos de transacción y los ajustes en el índice. Riesgo de liquidez. Aunque los ETF son generalmente líquidos, algunos ETF pueden tener un volumen de negociación bajo, lo que puede dificultar la compra y venta de participaciones. Desventajas de los ETF. Riesgo de seguimiento imperfecto. Aunque el objetivo de los ETF es replicar el rendimiento del índice de referencia, en la práctica esto no siempre es posible. Puede haber pequeñas desviaciones en el rendimiento del ETF y el índice, debido a factores como los costes de gestión,
La estructura del ETF y los cambios en el índice de referencia. Comisiones por transacción. Aunque los ETF tienen costes de gestión más bajos que los fondos mutuos, aún pueden tener comisiones por transacción cada vez que compras o vendes participaciones en el ETF. Esto puede sumar si estás haciendo muchas transacciones. Menos control. Como los ETF siguen un índice de referencia, no tienes control sobre la selección de valores individuales. Si tienes una estrategia de inversión específica que implica seleccionar valores individuales, los ETF pueden no ser la mejor opción para ti. Riesgo de concentración. Aunque los ETF ofrecen diversificación, es posible que algunos ETF están demasiado concentrados en un solo sector o mercado. Esto puede aumentar el riesgo de tu cartera si ese sector o mercado se desempeña mal. Los ETF son una buena opción para aquellos inversores que buscan una manera eficiente y rentable de invertir en el mercado. Si estás buscando diversificar tu cartera, reducir tus costes de inversión y tener flexibilidad para invertir en diferentes mercados y sectores, los ETF pueden ser una buena opción para ti. Además, los ETF son una buena opción para aquellos inversores que prefieren una estrategia de inversión pasiva, es decir, una estrategia que busca replicar el rendimiento de un índice de referencia en lugar de seleccionar valores individuales. Cuando se trata de elegir el ETF adecuado, hay varios factores que debes tener en cuenta. Índice de referencia. Elige un ETF que siga un índice de referencia que se ajuste a tu estrategia de inversión. Costes. Asegúrate de revisar los costes del ETF, incluyendo las comisiones por transacción y los costes de gestión. Liquidez. Elige un ETF que tenga suficiente volumen de negociación para que puedas comprar y vender participaciones fácilmente. Diversificación. Asegúrate de que el ETF ofrezca la diversificación que estás buscando. En conclusión, los ETF son una opción cada vez más popular entre los inversores debido a su diversificación, baja comisión y accesibilidad. Si estás buscando una forma de invertir en el mercado de valores sin tener que seleccionar y administrar acciones individuales, un ETF podría ser la opción adecuada para ti. No te pierdas la oportunidad de mejorar tu cartera de inversión con un ETF. Suscríbete a nuestro canal para recibir información actualizada sobre los mejores ETF del mercado y no dudes en darle like, comentar y compartir si encontraste útil esta información. Gracias por vernos y buena suerte en tus inversiones.